Es un tiempo especial poder estar en la casa de Dios, ¿no es cierto? Estamos celebrando que nuestro Dios es bueno, estamos recordando que Dios es fiel con todos nosotros. Así que siéntanse todos bienvenidos a la casa de Dios. Comenzamos a hablar en este mes de junio acerca de hombres que influyen la vida del ser humano, que están en la Biblia. Y en el mensaje anterior comenzamos a hablar un poquito de Nehemías, el famoso reconstructor de los muros de Jerusalén. Yo les voy a hacer un breve resumen del mensaje anterior para los que no estuvieron. En el tiempo de Media y de Persia, que fue el imperio que se levantó después de Babilonia, Babilonia es donde hoy está Irak y Persia es donde hoy está Irán. Nabucodonosor había invadido Israel y se había llevado a 400 millas hacia el este. Se llevó cautivos a los hebreos, los tuvieron allá por un tiempo. Pasado un tiempo le permitieron regresar a un primer grupo hubieron 3 migraciones, y hablo de esto porque las migraciones en la vida del ser humano son una parte importante. ¿Por qué? Porque cambian nuestro contexto, cambian nuestra manera de pensar, nos ayudan y nos fortalecen para adaptarnos. No sabemos nosotros cuándo vamos a estar en otro país. Muchos de los que están hoy aquí no imaginaban que iban a estar hoy aquí. Si allá hace 10 años le hubieran dicho, ¿dónde va a estar usted tal fecha? No tenía idea que iba a estar aquí, pero cuánto ha cambiado, cuánto la mente se ha adaptado, cuánto el carácter se ha formado, cuántas cosas hemos aprendido, ¿no es cierto? Ahí hubo una primera migración con un líder que se llamó Zorobabel. Tiempo después de él se levantó un teólogo llamado Esdras. La Biblia dice que Esdras preparó su corazón, en otras palabras, se dispuso a aprender, a investigar, aprendió 2 idiomas, fue uno de los primeros en traducir la Biblia del hebreo antiguo al arameo, se los leyó a toda la gente que ya solo hablaba el idioma local. La gente fue tocada por el Espíritu Santo de Dios y empezaron a pedir perdón, y Dios empezó la restauración. Y luego un tercer grupo. Y este hombre se identifica con nosotros en muchas cosas, pero una de las cosas que pasó es que este hombre Nehemías reconstruyó, diga usted conmigo, los hijos de Dios edifican. Nosotros no somos gente que destruye. El que tiene como Dios a Satanás, que tiene como padre al diablo, va a pensar en destruir, pero el Hijo de Dios edifica. ¿Puede usted decir amén? Y ese es un aspecto importante, porque si usted y yo tenemos a Cristo, tenemos que ser agentes de edificación. Le doy un ejemplo sencillo. Rentamos un cuarto y el cuarto está feo, está maloliente, está sucio. El día que nos vayamos de ahí, eso tiene que quedar limpio y bien pintado y bien arreglado. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos viviendo ahí. Y si dentro de mi vida vive el Espíritu de Dios, lo que yo dejo lo voy a dejar bien. ¿Puede usted decir amén? Estoy dando un ejemplo sencillo, pero en la vida, en todo, es así. El que tiene al Espíritu de Dios en su vida tiende a tener un orden. Tiene que haber una tendencia a ordenar la vida. El Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación, dice el Señor. Cuando nosotros estamos dispuestos a que nuestro camino se ordene, las cosas toman sentido. En otras palabras, si el Espíritu Santo vive dentro de mí, mi vida tiene que tener orden. Si en mi vida hay un desorden, yo tengo que poner atención, porque hay algo que está pasando espiritualmente en mi vida. Y todos tenemos momentos de desbalances, de descontroles, crisis, situaciones que pasan. Eso es una cosa muy aparte. Pero cuando la vida tiene una constante de desorden, hay algo que debe cambiar, y es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Como resultado de tener la presencia del Espíritu Santo en su vida, Nehemías fue un hombre que edificó. Por eso yo le dije hace un ratito que dijera conmigo, los hijos de Dios edifican. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo comienza a ordenar todo, las cosas cambian. Amén. De tal manera que este hombre, leímos en el mensaje anterior un poquito de la crisis que estaba pasando. Vimos que este hombre era un líder, era en algo parecido a nosotros, se dedicaba a un trabajo profesional. Su trabajo era ser copero del rey. El trabajo del copero era probar el vino y asegurarse que no estuviera envenenado. Usted se imagina el nivel de riesgo.
porque si esa copa estaba envenenada, el que iba a morir era el copero. ¿Y cuántos intentos quizá hubieron? No sabemos en la historia cuántos han habido de envenenar al monarca y cuántas veces lo lograron y cuántas veces murió el copero, que era el filtro, antes de que el rey probara los alimentos o la bebida. Y este hombre tenía una posición muy alta porque era una persona de confianza del rey, no del rey, del emperador de ese tiempo, porque Persia era el imperio mundial. Y yo les comenté a ustedes que hace un tiempo se descubrió un cilindro del tiempo de los persas donde está engravado y dice: yo, Ciro, el rey de Persia, otorgo a todos los pueblos bajo mi mando, que era dueño de todos los esclavos de todas las regiones alrededor, a que regresen a sus tierras y edifiquen sus países y sus culturas. Y entre esos está mencionado Israel, totalmente fuera del contexto bíblico. Eso prueba una vez más la veracidad de la palabra de Dios. Ahora aquí vemos que este hombre pasó por una crisis porque su gente estaba pasando problemas, estaban siendo atacados, estaban siendo destruidos, y él dice: yo me voy a levantar y edificar. Y de eso comenzamos a hablar. Alguien que tiene el Espíritu Santo va a ser una persona que edifica. ¿Está usted de acuerdo? Pero no solamente eso, a veces Dios habla y a veces lo que nos habla incomoda porque nos invita a tomar acción y a veces no queremos participar. Hay una iniciativa, hay algo que hay que hacer y dice: no, yo mejor no, yo estoy tranquilo. No, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios le va a dar una responsabilidad. ¿Están acá? Así que hablamos de eso, que él no ignoró la ruina, sino que la llevó a la presencia de Dios. Y en esos versículos que leímos el otro día, voy a invitarle que lea conmigo un momentito. Vamos a leer una vez más Nehemías capítulo 1, si no mal recuerdo, es versículos 1 del 1 al 7. Nehemías 1. Del 1 al 7. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en lo de la cautividad, y por Jerusalén. Y dice el versículo 3: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal. Aquí está el punto. Le dieron la noticia: los que están en la cautividad están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Vamos a parar ahí. Pero básicamente esto es lo que está ocurriendo. El señor Nehemías, ¿verdad?, que es un copero, está en un oficio secular que no tiene nada que ver con el ministerio. Espero que usted me esté escuchando, porque todos nosotros tenemos un trabajo, ¿sí? Y todos hacemos algo en la semana. Aquí no estamos hablando de un hombre ni que fuera rey, tampoco era profeta, tampoco era sacerdote. Esas tres figuras entre los hebreos de ese tiempo, en el antiguo Israel, eran las figuras de liderazgo, ya sea espiritual o político, dentro de su comunidad. Rey, profeta y sacerdote, y casi nadie ha ocupado más de dos al mismo tiempo. O era rey, o era profeta, o era sacerdote. Solamente Cristo ha hecho los tres. Es el Rey de Reyes, fue el profeta a las naciones que vino a cumplir más de 300 profecías en 3 años.
y es el sacerdote por nosotros delante de Dios. Por eso esas tres figuras se encuentran entrelazadas en todo el Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo Testamento, y son las figuras de la gente que está haciendo algo delante de Dios. ¿Está usted poniendo atención? Entonces, en ese sentido, ¿quiénes tenían que dirigir la cosa entre los hebreos? Que era el pueblo escogido de Dios, el que fuera rey, el que fuera profeta o el que fuera sacerdote. Pues no era nada de esas tres cosas, ninguna de las tres funciones. Y por eso es importante para nosotros esto, porque imagine usted que tiene que ver un copero con edificar los muros de Jerusalén. Entonces usted puede decir, yo trabajo en esto, yo no soy pastor, no soy líder de la iglesia, yo no trabajo en ningún ministerio, pero tenemos a Cristo en el corazón, y el tener a Cristo es más que suficiente para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no es cierto? En ese sentido, la función, el trabajo que hace, no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo en su corazón. Y aquí quiero apuntar algo muy importante. Hay personas que piensan que el mundo es un dualismo, ¿no? Gracias a los griegos que pensaban lo material es malo, lo espiritual es bueno. Y cuando vemos otra vez a Génesis, que dice, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno, y bueno en gran manera. Lo material es bueno, diga usted amén. Lo que está mal, de acuerdo con la Biblia, es endiosar lo material, pero no utilizarlo, no beneficiarse de ello. Eso está bien. Y ahí entonces es importante que notemos que cuando este hombre Nehemías está trabajando, lo que está haciendo, lo está haciendo para glorificar a Dios. Si usted trabaja en construcción o en cocina o en un hospital o en una oficina de algo, sea lo que sea que hagamos, debe ser para la gloria de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y a veces no vemos eso. A veces uno dice, no, yo voy a la iglesia y allá soy cristiano. Y aquí en el trabajo, no, aquí que se olviden, yo vengo a trabajar, y hasta está de mal humor. Que no nos cambie el humor cuando estamos en el trabajo, porque ahí también tenemos a Cristo, ahí también tenemos el Espíritu Santo, ahí también debemos reflejar la luz del Evangelio en nuestra vida. Eso es lo que pasa con Nehemías, que no divide su vida en dos partes. Él es un hebreo, él es un hijo de Dios, y él es una persona que está consciente de los problemas que se están viviendo. Entonces aquí en resumen, para darle la síntesis de lo que estamos hablando, pues en primer lugar, Nehemías no ignoró la ruina, sino que la llevó a la presencia de Dios. A veces nosotros ocultamos nuestro desorden. Tenemos un problema y eso no se lo decimos a Dios. Adoramos al Señor como si Él no se diera cuenta de lo que estamos escondiendo aquí. Oiga, todos los problemas debemos comentárselos a Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? No solamente los que queremos resolver, sino las cosas malas que nos están pasando también tenemos que comentárselas a Dios. Así que en primer lugar, él llevó la ruina delante de Dios. En segundo lugar, no confundió oración con pasividad ni planificación con incredulidad, sino que oró, pero también actuó. Y en tercer lugar, no se distrajo con la oposición porque sabía quién lo había llamado. A veces van a haber distractores, van a haber cosas que nos quieran detener o desanimar en lo que estamos haciendo, pero tenemos que entender quién nos ha llamado a servirle. Diga usted conmigo, Dios está conmigo. Pero ahora con fe, dígalo, Dios está conmigo. ¿Verdad? Así que hablamos que Dios no reconstruye con manos indiferentes. Primero levanta corazones quebrantados. Diga usted conmigo, sensibilidad. Es importante ser sensible a lo que Dios está haciendo, donde se está moviendo. Puede ser que hay personas que dicen, no, la iglesia está muriendo en el mundo. No es cierto eso. De hecho, en el año pasado, en Estados Unidos, la iglesia creció un 3% a nivel nacional. Hay un crecimiento de gente que está preguntando, queremos saber de Dios. ¿Qué está muriendo? Las modas de los hombres, los movimientos televangelísticos que están interesados en dinero, eso está muriendo. Están muriendo grandes megagrupos de iglesias manipuladoras y gente que está manipulando. Esos están muriendo. La iglesia está más viva que nunca porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue salvando a los que han de ser salvos. Ni una oveja se le va a perder al buen pastor.
Y los que han de ser salvos en este tiempo, Dios los va a salvar de todas maneras. Dios sigue obrando en el contexto donde estamos. La pregunta es, ¿queremos nosotros ser parte de ese movimiento del reino de Dios en este tiempo o ignorar? Y entonces ahí la pregunta es importante, porque Dios sigue obrando. ¿Puedes decir amén? Entonces, hermanos, cuando hablamos que Él no confundió oración con pasividad ni planificación, vamos a leer un poquito en el capítulo 2, acompáñenme en Nehemías capítulo 2. Quizá no vamos a leer todo, pero sí vamos a leer algunos versículos. Nehemías llega delante del rey y le pregunta, ¿qué te está pasando? Capítulo 2, versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. Estoy leyendo Nehemías capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? En ese momento se le abrió una oportunidad, porque el rey le está diciendo, bueno, tú estás desanimado, te veo triste, y le pregunta, y en ese momento le dice, mire, yo estoy triste porque mi gente está en un problema. Y el rey le pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué pides? Y él le dice, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y entonces el rey me dijo, dice, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y ya cuando él había conseguido todo eso, no se quedó ahí, fue un paso más adelante. Le dice, si le place al rey, estoy leyendo el versículo 7, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey. Mire esto, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿De qué estamos hablando aquí? Vea, yo les decía en el mensaje anterior, todos nosotros tenemos proyectos. Usted pudo decir, bueno, voy a ir a buscar un trabajo. Ese es el proyecto, es el nombre general del proyecto, y si nos fuéramos por el proceso de un proyecto, va a tener un nombre, una descripción, un objetivo general, que es hacer esto. Y luego hay unos objetivos específicos y actividades que son los pasos a seguir. Este hombre no solamente oró a Dios, también planificó, pero cuando le tocó actuar, actuó en fe. Ya le había pedido la guía a Dios, no se impulsó sin pensar las cosas, lo planificó, lo oró a Dios, y cuando tuvo la oportunidad, tuvo el valor de enfrentar y decir, voy a hacer esto, y enfrentó, habló y comenzó a trabajar. Todos aquí tenemos proyectos en la vida, hermanos. Una cosa importante de los proyectos es que hay que orarle a Dios y pedir su dirección. Pero otra cosa es que hay que planificar y hay que actuar. Porque hay gente que está solo orando y no hace nada. Y hay gente que está solo haciendo y no pide la dirección de Dios. Y en ambos casos estamos mal. Necesitamos pedir la dirección de Dios y caminar en fe. Entonces Nehemías ora, pero también planifica. Y cuando el rey le pregunta qué cosa desea, Nehemías tiene una respuesta clara. Pide permiso, pide cartas, pide madera y pide autoridad para reconstruir. Y esto es impresionante, hermanos. Porque Nehemías había orado por meses, pero también había pensado con precisión. Había dicho, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y esos planes los puso delante de Dios. Para mí esa es una gran enseñanza, no sé para usted. Pero creo que podemos nosotros pensar en los proyectos que tenemos y planificarlos, pero también presentárselos al Señor. ¿Está de acuerdo? En otras palabras, su fe no era improvisada. ¿Sí? Hay muchos creyentes que separan lo que la Biblia mantiene unido, y es oración y estrategia. Algunos oran, pero no planifican. Otros planifican, pero nunca dependen de Dios. Nehemías hace ambas cosas. ¿Puede usted decir amén?
Entonces, cuando él pide, por ejemplo, madera para el bosque, está pidiendo recursos materiales para restaurar la ciudad de Dios. Y esto demuestra la providencia divina. Escúcheme a esto, hermano. Dios puede usar estructuras humanas, incluso gobiernos paganos, para cumplir los propósitos santos. Siempre ha sido así, porque vivimos en un mundo material. Y Dios puede usar hasta el gobierno pagano para edificar la ciudad del Señor. Entonces, Nehemías inspeccionó, dice, los muros de noche. Esta es una cuestión bien interesante, porque no llegó haciendo ruido, prometiendo cosas como los políticos, ¿no? ¿Ha oído usted aquel chiste de los políticos que le dice: pueblo, si me eligen, yo les voy a construir un puente? Dice: pero señor candidato, si aquí no hay río, también le hacemos el río. En proyectos hay algo que le dicen survey, ¿verdad? El survey, o ir a hacer una inspección previa para ver todos los detalles. Nehemías oró, pero fue de noche a ver cómo estaba el asunto, a inspeccionar todas las ruinas. En otras palabras, fue a caminar entre las ruinas. Y a veces no queremos nosotros ponernos en la incomodidad de ir y ver los detalles de lo que tenemos que hacer. Es importante ver los detalles también. ¿Está usted de acuerdo? Este es un mensaje muy bueno porque habla a nuestra vida diaria, a nuestro caminar diario, a las cosas que queremos hacer o tenemos que hacer. Él primero observa, y un verdadero líder, en el caso de este Nehemías, es alguien que no habla antes de mirar. Primero observa, toma los datos y después toma acción. No diagnostica desde lejos, porque eso sería un prejuicio, ¿verdad? La cosa está mal, denos 10 millones y nosotros miramos qué hacemos. No, hay una planificación estratégica. Hay un camino entre ruinas y eso es incomodidad. Aquí entonces, hermanos, hay una especie de tensión entre la espiritualidad y la responsabilidad. Alguna gente dice: si Dios quiere construir, Él lo hará. ¿Ha oído ustedes? Nehemías dijo: si Dios quiere reconstruir, escuche, quizá me está llamando a levantarme. Por favor, digan todos: Dios me está hablando a mí. Suena redundante, ¿no? Pero para que nos quede claro, diga una vez más: Dios me está hablando a mí. Hermanos, hay oraciones que Dios responde dándonos una carga, una estrategia y una responsabilidad. Nehemías no dijo, como dicen algunos, que Dios les ayude allá, pobrecitos, vamos a orar por ellos. No, él dice: levantémonos y edifiquemos. Así que, hermanos, no usemos nosotros la oración para esconder la falta de obediencia. Hay que orar, pero también hay que obedecer. Hay que orar, pero hay que accionar. ¿Están aquí? Otro consejo, y es muy importante para nosotros, especialmente los hispanos: escribamos un plan para aquello que hemos estado pidiendo a Dios. Digan todos: escribir un plan. Vea, si usted no tiene un cuaderno, porque ahora puede ser que diga: no, es que no tengo una hoja en mi casa, pero tiene uno de estos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen uno de estos? Algunos hasta viendo el partido están, cuidado. Vea, aquí estos tienen una cosita que se llama notes o notas, ¿no? Usted puede entrar ahí y puede planificar, puede hacer una lista de cosas. Es tan fácil ahora con la IA, usted hasta por micrófono le puede decir, le puede describir, le puede decir: mira, quiero hacer esto y esto y esto. Por favor, hazme un plan y un proyecto a 3 meses con pasos de cómo lo debo lograr, y se lo va a escribir. Y usted lo puede leer y usted le puede modificar. Ahora cámbiale aquí, ponle allá. Es tan sencillo ahora comparado a antes. Antes usted tenía que tomar un curso de planificación de proyectos, tenía que ir a estudiar y saber cómo para poder hacer un plan. Ahora hasta le pone diagramas y todo la IA de gratis en menos de 1 minuto. Si no lo logramos es porque no queremos. Es posible hacerlo. Evaluemos la ruina antes de hablar de solución. A veces vemos el problema y solo hablamos de solución, pero no hemos evaluado todos los detalles. Hermanos, es importante eso. Este es un tiempo, vea, recientemente nuestra convención tuvo su reunión anual. Se reunieron como un poquito más de 20,000 personas en Orlando, Florida. No es gran representación porque somos 50,000 iglesias, es muchísima gente.
somos como 13 millones de personas, pero se reúnen con más de 20,000 cada año y se planifican cosas. Este año más que nunca antes nuestra red bautista hispana está poniendo el pie en serio en la convención. Somos una cantidad grande. Somos un grupo bien fuerte y bien prometedor. Y yo quiero decirle, es tiempo que nosotros usemos los recursos y las bendiciones que Dios nos ha dado. Nosotros somos un grupo bendito con tener una comunidad unida. Cuando nosotros nos proponemos algo, se puede avanzar. Yo quiero decirle, yo no sé qué proyecto tiene usted como persona, como familia. No se sienta solo. Aquí hay una iglesia que le apoya. Puede buscar amigos, hermanos en Cristo que le pueden dar un consejo. Pero hay que orar, hay que planificar y hay que ver los detalles. ¿Está de acuerdo? Vaya usted pensando en algún proyecto, en algo que Dios le esté llamando a hacer. Busquemos recursos con humildad. La fe también sabe pedir ayuda. Usted sabe que esa es una cosa, yo como pastor he tenido ese problema por años. A mí no me gusta pedir, porque no quiero que las personas van a pensar, en esa iglesia solo están pidiendo. A mí me da hasta vergüenza y pena, pero he ido aprendiendo por la palabra de Dios que hay que pedir con fe cuando se necesitan hacer las cosas. Y cuando se está haciendo algo bien y honestamente, no tiene nada de malo pedir. Dios está trabajando conmigo todavía en eso, no sé con usted. Pero a veces tenemos un proyecto, tenemos familiares, tenemos algo y no pedimos porque nos da vergüenza. No será orgullo, no será egoísmo, no será falta de fe. A veces es importante pedir también. ¿Amén o no amén? Amén. A veces es importante pedir, hermanos. Dirijamos con visión, no con queja. ¿Sí? Oiga, la fe madura, ora de rodillas, pero también se levanta con herramientas en la mano. La fe madura, ora de rodillas, pero también se levanta con herramientas en la mano y dice, voy a hacer las cosas. ¿Cuántos hombres y mujeres en este país que no conocen del Señor, que han venido inmigrantes como nosotros a esta nación, han hecho grandes empresas? Y comenzaron solitos en la calle vendiendo y han edificado grandes cosas. Y Dios los ha prosperado. Escúcheme, por ellos está bien, nos alegramos, pero ¿cuánto más los hijos de Dios deberíamos estar en eso? ¿Cuántas veces por miedo nos hemos detenido? O hemos pensado, no, es que yo no puedo, que no tengo, que no esto, que no lo otro. Oiga, no se supone que dirijamos nuestra vida con queja, ni por miedo, sino en obediencia y con fe. Amén. Va a haber oposición, porque oposición vamos a tener todo el tiempo. Ahora, Nehemías, por ejemplo, no se distrajo con la oposición porque sabía quién lo había llamado. Diga usted conmigo, Señor, no me permitas acostumbrarme a las ruinas. A ver, yo creo que como que todos no estaban aquí, lo vamos a decir una vez más. Dígalo conmigo, Señor, no me permitas acostumbrarme a las ruinas. Le digo esto porque yo he visitado mucha gente en muchos lugares, muchas veces, especialmente en nuestros países. Y están viviendo en un lugar y a la pared hasta monte le está saliendo y son incapaces de cortar el monte. Y llegó alguien y dejó botada una lata de soda y pasaron 4 meses y la lata sigue ahí. Porque se acostumbró a vivir en ruinas, entre la basura, en la porquería. Cuando tan fácil que sería buscar una escoba y si no tiene escoba con algo recoger y limpiar. Y poder arrancar el monte que está saliendo y limpiar la pared. ¿Ha ido usted a alguna casa que está llena de telarañas? Eso quiere decir que no ha pasado algo, una escoba no ha pasado ahí en meses. Ahora que ya se lo describí un poquito, dígalo otra vez conmigo, Señor, no me permitas acostumbrarme a las ruinas. Tenemos que salir de ese letargo. Y yo no estoy diciendo que usted está mal, no. Pero muchas veces hay cositas que necesitamos ordenar. O tal vez hay proyectos en los que tenemos que caminar.
una de las cosas que pudo pasar es que las dos primeras migraciones de este grupo, el de Zorobabel y el de Esdras, es que no tuvieron valor de construir el muro, o quizá era un proyecto muy grande y dijeron, no, hombre, ¿eso quién lo va a hacer? No se puede. Pero Nehemías dijo, nosotros los hijos de Dios nos levantaremos y edificaremos. Y dice que envió cartas y pidió cartas al rey y pidió permiso. En otras palabras, hizo todos los pasos de un proyecto para tener todos los recursos y edificar. Hermanos, nosotros podemos hacerlo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en las diferentes cosas que hacemos. Es importante tomar en cuenta a Dios. Amén. Ahora vamos a ver el capítulo 6 porque no tenemos mucho tiempo. Nehemías, capítulo 6, y vamos a leer, ahora sí vamos a leer del 1 al 16. Si usted no lo tiene, ahí está en la pantalla, vamos a leer. Aquí lo que vamos a enfrentar es la oposición, para que vea que todo proyecto va a tener oposición, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de crítica, ya sea legales. Todo lo que nosotros emprendamos va a tener oposición. Vea el ejemplo aquí. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, dice Nehemías, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta ¿cuántas veces? 4. Y yo les respondí de la misma manera. En otras palabras, como dijo el mexicano, no se rajó. No fue una vez, fueron 4 veces que le dijeron para y ven. Y él dijo, no, yo tengo que seguir. En otras palabras, nos está dando un ejemplo de persistencia en los proyectos que empezamos. Seguimos leyendo. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo. ¿Por qué dice? Por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Aquí son rumores, aquí le están levantando un falso. Cuando usted ve en política que están las elecciones y empiezan a sacarse, como se dice en español, los trapitos al sol, eso se llama en inglés blackmailing. En español creo que hay una palabra también, es como campaña negra, ¿no? O chantaje, campaña sucia, campaña negra, chantaje. Eso no es nuevo, aquí lo vemos. Y entonces, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón, de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahí usted ve la oración, ahí ve la persistencia de la fe en la oración. Tal vez le van a decir, no, no vas a poder, te vas a quedar sin trabajo, no vas a alcanzar, no sabes de eso. Nunca lo has intentado o nadie lo ha hecho, no tienes papeles, no sabes inglés. Pero él dijo, no, Señor, fortalece tú mis manos en el proyecto que empecé, te lo puse ante ti, oré a ti, te pedí dirección, planifiqué, hice la investigación apropiada, fui a hacer el reconocimiento y la inspección y ahora no me voy a detener por más que me critiquen. Hermanos, sigan su proyecto, confíen en el Señor y que el Señor arregle lo que hay que arreglar. Seguimos leyendo. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí
que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Paremos ahí un momentito. Mire, a veces el enemigo va a usar gente hasta de la misma familia para desanimarnos. A veces va a usar gente de nuestro círculo para decirnos, no, no puedes, déjalo, ¿para qué sigues haciendo eso? Pero si Dios ha puesto en ti una semilla de un sueño, de algo que quieres lograr, lo que hay que hacer es pedirle al Señor que lo ordene, poner manos a la obra y persistir en los momentos de rechazo, de temor o de oposición. Ahí dice, porque fue sobornado para hacerme temer y que yo pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Quiere decir que habían más, ¿no? Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Reconstruir los muros de una ciudad en menos de 2 meses, aún hoy día, es bien difícil. Aquel muro al sur de la frontera ya pasaron como 10 años y no lo terminan, ni lo van a terminar. Y cuando lo terminen va a estar lleno de túneles abajo, ¿verdad? Hermanos, aquí el asunto es que nosotros entendamos que los proyectos buenos y los sueños que Dios pone en nuestro corazón, primero, Dios es el dador de los sueños, ¿sabe usted eso? Segundo, si los ponemos delante de Dios en oración y planificamos y ordenamos, Dios va a estar con nosotros. Y tercero, va a haber una oposición tremenda, porque él hasta menciona de una profetisa y de otros ahí. Quiere decir que hubieron muchos grupos de oposición en sus proyectos, que era un proyecto personal para él y era un proyecto de bendición para todos los demás. Entonces primero lo atacaron con burla. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Luego con una amenaza, quieren pelear contra Jerusalén. Después con distracción, ven y reunámonos. Y finalmente con una falsa espiritualidad. ¿Vio usted que intentó uno ahí? Vente a meter al templo, escóndete aquí. Intentan meterle miedo usando una supuesta palabra religiosa. Y esto, hermanos, es muy actual. Oiga, no toda oposición viene con espada. A veces viene con invitaciones, con rumores, con cansancio, con miedo o con aparente espiritualidad. Yo quiero decirle, el diablo a veces nos quiere distraer a nosotros de acercarnos a Dios y muchas veces no es con cosas malas. Puede ser con un deporte, con un hobby, con un entretenimiento, con un trabajo. Y entonces es importante que balanceemos nosotros nuestra vida, porque no podemos descuidar a Dios. Diga usted conmigo, Dios es importante. ¿Verdad? De las 23 disciplinas espirituales, hay 3 que son las críticas para la vida de un creyente. Número 1, la oración. Número 2, leer la Biblia. Y número 3, la comunión. Si yo descuido una de esas 3, se va a caer mi vida espiritual. La vida cristiana no puede sostenerse solo orando en casa. La vida cristiana no se va a sostener solamente leyendo la Biblia. La vida cristiana no funciona solo viniendo a la iglesia. Son las 3 mínimas que deben existir en mi vida para que yo pueda caminar como cristiano. Si yo oro y leo, pero dejo de venir, eventualmente el diablo me va a distraer. Si yo vengo, pero no oro y no leo la palabra, el diablo me va a engañar con una falsa religiosidad. Y si yo tal vez oro y vengo, pero no leo la Biblia, voy a vivir una vida ignorante de Dios. Por eso esas 3 no se pueden sustituir. Por eso es importante, diga usted conmigo, orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia. Esas 3 no pueden faltar. Haga usted como proyecto personal el estar todas las semanas en la iglesia, todos los días orar y todos los días leer la Biblia. Porque si hacemos eso,
Vamos a sostenernos, aún en los momentos de dificultad, va a haber alguien que nos va a animar. La presencia de Dios nos va a sostener, la palabra de Dios nos va a fortalecer. No se puede solamente con una o dos de las tres. Son 23, pero por lo menos 3 no se pueden descuidar en lo absoluto. Se cree que este Sanballat era gobernador de Samaria, que era un territorio ahí, parte del territorio de Israel, y todavía tenía vínculos con familias influyentes de Judá. Entonces era una presión política, ¿no? Y había complicidad alrededor. Algunos detalles de Nehemías 6 que no lo leímos es que sus enemigos no solo querían detener el muro, querían dañar el carácter de Nehemías, querían hacerle mala fama. Hermano, a veces no nos molesta nada, pero que alguien de confianza hable mal de nosotros, ¿no? Y a veces duele cuando alguien de la familia o un amigo o un hermano habla mal. Hermanos, eso es prácticamente parte del arsenal diario de Satanás. Y el creyente no le puede poner atención a eso. Si le ponemos atención a eso, el diablo nos va a destruir. Ellos querían que él pecara, que se escondiera en el templo, que actuara por miedo para luego desacreditarlo. Ese grupo de oposición sabía una cosa: si no podían detener la obra desde afuera, intentarían contaminar al líder desde adentro. Esa forma es la que usan en Latinoamérica los corruptos, los famosos poderes paralelos. Están los poderes en la nación y están toda la corrupción internacional, el narcotráfico y todos los corruptos. Si no logran desde afuera, se meten adentro y en el grupo de adentro los corrompen, los compran, y una vez que los amordazaron, se destruyó todo. El enemigo usa eso desde tiempos antiguos, hermanos. Si no puede destruirte desde afuera, lo va a hacer desde tu familia, desde tu casa. Por eso es importante orar y buscar el rostro de Dios. ¿Están aquí? Entonces, hermanos, aquí hay una tensión final. La obra de Dios, en el caso de nosotros como iglesia, diga usted conmigo, requiere manos activas, pero también corazón vigilante. En otras palabras, no basta construir, hay que discernir. Nehemías, ahí en su muro que está haciendo, ¿no?, responde con una de las frases más poderosas del libro de Nehemías, que es: yo hago una gran obra y no puedo ir. La vida cristiana que usted lleva, ¿no le parece a usted que es una gran obra? Porque eso que usted está construyendo al venir a la iglesia, al leer la Biblia, al orar, está construyendo la obra que se va a presentar ante Dios el día que usted no esté en este mundo. Pero si la descuidamos es ponerle atención al enemigo. Por eso él dice: yo hago una obra que es grande, es importante, y yo no puedo poner atención a otra cosa. Entonces esa frase no es arrogancia, es un enfoque espiritual. Porque no todas las invitaciones merecen nuestra presencia, hermanos. No sé a cuántas cosas le han invitado a usted, pero el que anda diciendo que sí a todas las invitaciones no termina haciendo nada. ¿Sí? Es importante. No todas las críticas merecen nuestra energía y no todos los ataques merecen una explicación. Aquí hay algunos consejos. No abandonemos una gran obra por contestar pequeñas provocaciones. ¿Sí me escuchó? Discierna entre crítica legítima y distracción espiritual. A veces alguien nos va a decir: mira, te estás equivocando, y ahí hay que poner atención si lo estamos haciendo mal. Por eso es importante planificar y ver los detalles. Pero puede ser que alguien observe algo que no vemos, eso es importante. Eso es muy diferente a la crítica de alguien que solo quiere vernos mal. A veces no es que ven que usted está avanzando en la vida, no es que les afecte a ellos que usted avance, es que la envidia les corroe, ¿verdad? Eso es importante, poner atención a la vida personal con Dios, al caminar con Dios, porque eso influye todas las esferas de nuestra vida: la vida laboral, la vida económica, la vida familiar. Y la gente va a tratar de desanimarnos. Por eso es importante que pongamos atención a las cosas importantes. Primero, a Dios y su palabra. Y segundo, a los proyectos que Él ha puesto en nuestras manos, y no descuidarlos. Cuando Dios le asigne una obra, espere oposición.
La oposición no siempre significa que está fuera de la voluntad de Dios. A veces significa que va por buen camino, ¿verdad? Entonces, cuando voy caminando constante, consistente, por buen camino, me van a criticar. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? Y ha visto usted que hay gente que su vida es un desastre, pero con la vida ajena no, le tienen hasta un programa semanal de cómo debería ser, ¿verdad? Es que deberías hacer esto, esto y esto. Y usted dice, bueno, pero ¿y tú qué has hecho para decirme? Entonces es importante identificar qué voces escuchamos. De aquí no estamos hablando solo de los demás, estamos hablando de cómo el diablo quiere destruir nuestra vida, particularmente nuestra vida espiritual. Pero en los proyectos diarios de nuestra vida, el ejemplo de Nehemías, el director de proyectos por excelencia, es buscar a Dios, orar, poner las ruinas delante de Él, inspeccionar todo, hacer un plan y cuando viene la oportunidad, pedir con fe. Y cuando ya estemos trabajando nuestro proyecto, resistir la oposición porque va a venir. Tener una piel de rinoceronte, ¿no? Para todos los ataques que van a venir. ¿Están aquí, hermanos? Proteja su carácter tanto como protege su proyecto. Usted ve que Nehemías dijo, no, yo no voy a dejar que me intimiden, yo no voy a ir. Entonces es importante cuidarnos a nosotros mismos también, cuidar nuestra autoestima, nuestra identidad y lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hermanos, el enemigo no siempre necesita destruir la obra, a veces le basta con distraer al obrero. Usted quiere asistir a la iglesia y estar fiel y tener una vida ordenada y de repente lo distraen por ahí. Entonces el enemigo no va a ir y destruir la obra en sí, va a distraer al obrero, lo va a desanimar para que no continúe. En conclusión le voy a decir esto. Nehemías nos muestra a nosotros que la restauración comienza con lágrimas, continúa con obediencia y se sostiene con enfoque. Diga usted conmigo, lágrimas, obediencia, enfoque. Este hombre no era sacerdote, pero oró. No era profeta, pero tuvo discernimiento para darse cuenta de las cosas. No era rey, pero lideró. No era un constructor profesional, pero reconstruyó todos los muros en menos de 2 meses y con total éxito. La pregunta aquí no es qué está entre ruinas, sino la pregunta más profunda es, ¿a quién está llamando Dios a levantarse? Y a veces siempre pensamos que es al vecino, ¿no? Sí, que Dios traiga obreros, no, tal vez nos está hablando a nosotros. Sí, que Dios levante líderes, tal vez Dios te está hablando a ti esta tarde. Yo no estoy hablando solo de la iglesia, también en la iglesia. Necesitamos mucha ayuda en esta iglesia, pero también en la vida personal. Tal vez Dios te está hablando. Tal vez el muro derribado hoy es su familia. Tal vez es su vida devocional. Tal vez es la iglesia. Tal vez es una generación joven que está creciendo sin protección espiritual. Tal vez es una comunidad de gente que está perdida, que está expuesta. Hermanos, Nehemías, este libro nos recuerda que Dios todavía levanta personas que miran las ruinas sin cinismo, oran sin pasividad, trabajan sin orgullo y perseveran sin distracción. Los verdaderos obreros que Dios levanta se levantan en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Hoy es tiempo de decir que somos creyentes de verdad. Amén. Hoy es tiempo de decir, yo me paro en la brecha y yo voy a seguir siendo fiel a Dios, donde Dios me tiene, en el lugar que me tiene, en el momento histórico que me tiene. A veces leemos la Biblia y pensamos que David todo lo tenía listo y que él no tenía problemas de identidad, de autoestima, que él era un valiente perfecto. No, todos tuvieron sus momentos de crisis y sus momentos de oposición y ningún momento fue perfecto. Lo que debe ser perfecto es nuestro corazón delante de Dios y nuestra vida de oración, de obediencia y de fe. Debemos realmente tomar la responsabilidad donde Dios nos ha puesto. Amén. Jóvenes, voy a decirlo en español porque yo sé que ustedes entienden esto. Tú estás en la escuela, ¿sí? Y tal vez tú no piensas hasta dónde vas a llegar, pero yo quiero decirte, el camino que labraron tus padres, escúchame, el camino que labraron tus padres ha sido un camino bien difícil. Ellos ya recorrieron la parte más difícil, ahora te toca a ti levantar el nivel, subir el estándar.
tú tienes un gran proyecto y es levantar el nivel de tu familia en este país. Dios lo puede hacer. La pregunta es, ¿quiero hacerlo o me voy a distraer? ¿O me voy a poner a jugar? ¿O me voy a perder en un vicio? ¿O me voy a meter a hacer cosas inapropiadas? Dios te está hablando y te está diciendo, yo te amo, yo te tengo en un lugar donde se te está hablando para que seas la mejor persona que puedes ser. Amén. Es importante que nos demos cuenta que nuestra vida, hermanos, vale mucho, muchísimo, la sangre de Cristo. Y si el Señor hizo todo esto por nosotros, vivamos para Él. ¿Está de acuerdo? Cuando Dios quiere, hermanos, reconstruir una ciudad, muchas veces comienza reconstruyendo la carga en el corazón de las personas que están en esa ciudad. Sería momento de preguntarnos cómo Dios puede usarme en el lugar donde estoy. Esto no es coincidencia porque hemos venido hablando de esto, hemos visto esto hasta en la película de los miércoles. Y en la película, la pregunta que le hacía el líder a su discípulo es, en la vida le dice, ¿eres tú una fuente o un drenaje? En el drenaje se bota todo lo que no sirve y ahí permanece en ese estanque y se vuelve feo. La fuente corre y provee de agua cristalina, viva, fortalece las plantas, beben las aves, le da agua a la gente, crea un ambiente bonito alrededor. Y la pregunta para nosotros es, ¿somos una fuente o un estanque? Quiero invitarle a que incline su rostro. Hace un momento dijimos, Señor, no me permitas acostumbrarme a las ruinas. Yo quiero pedirle que usted ore eso en este momento. Dígale, Señor, no permitas que me acostumbre a las ruinas, a la podredumbre, a las cosas que están mal. Ayúdame, Señor, a darme cuenta. Ore usted al Señor ahí en su lugar. Señor, danos lágrimas para orar, sabiduría, Señor, para planificar, valentía para edificar y danos discernimiento para no distraernos de la obra que tú nos has dado, de la obra que tú has empezado en nuestra vida. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra mente, tú nos regalaste sueños, tal vez en nuestra vida personal, financiera, familiar, hay proyectos, hay cosas que tenemos que ordenar. Tal vez hay enemigos distrayéndonos. Pero Señor, al final sabemos y reconocemos y nos enteramos hoy por tu palabra que todo comienza con ordenar nuestra vida espiritual, con no descuidar nuestra asistencia a tu casa, a la iglesia, con no descuidar nuestra vida de oración, con no descuidar, Señor, la lectura de tu palabra. Ayúdanos a caminar contigo, a poner nuestra vida delante de ti. Señor, te rogamos por todos los proyectos que están presentes en esta iglesia, en esta hora. Que tú permitas, Señor, que podamos terminar nuestros proyectos con éxito, con bendición, con la mano generosa tuya, obrando. Ayúdanos, danos fuerza, danos consistencia, danos perseverancia en nuestra vida personal y espiritual. Ayúdanos a crecer, Señor, a caminar contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Póngase de pie y adoremos al Señor un momento.